Y hoy yo quiero hablarles, tengo una introducción muy aplicada, porque hoy, 25 de mayo, aquí en Argentina, ¿qué celebramos? La Revolución de Mayo, ¿sí? Y la Revolución de Mayo fue un evento clave en la historia argentina, en nuestra historia. Tranquilos que no les voy a dar una clase de historia, porque me están mirando como diciendo, no, historia. Bueno, no les voy a dar una clase de historia, sino voy a hacer esto como introducción. Fue un evento clave en la historia argentina que marcó el inicio del proceso de la independencia. Quiere decir que una revolución es un cambio radical, profundo, que transforma completamente el estado de las cosas, como pasó por allá por 1810. Cada uno de nosotros vivimos en un mundo acelerado. ¿A cuántos les pasa que no les alcanza el día? Si les sobra tiempo, me lo donan, por favor. No, vivimos con 1000 cosas por hacer, trabajamos, estudiamos, tenemos chicos y muchas cosas por hacer. Muchas veces en ese trajín de la vida, en esas rutinas, ¿sí?, nos resignamos a vivir con lo mínimo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas por hacer. Hacemos oraciones apuradas, leemos la Biblia cuando nos acordamos, tiramos el devocional en el grupo y bueno, medio como que lo escuchamos y no lo escuchamos, leemos, más vale miramos el flyer y ya sabemos de qué se trata, ¿no? Y empezamos a vivir nuestra vida espiritual, ¿sí?, mínima. Pero hoy, desde que yo entré a este lugar, pude sentir la presencia del Espíritu Santo. Y yo no sé ustedes, pero en la alabanza, en la adoración, es tremendo el fuego que se siente en este lugar. A pesar de que ya estamos en otoño, entrando casi al invierno, el fuego del Espíritu Santo está presente. Y yo quiero decirte esta noche que Dios tiene una palabra para vos y que hoy Dios te dice que quiere hacer una revolución en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Una revolución no es un pequeño ajuste, un pequeño cambio, no es una mejorita superficial, no. Dios quiere transformar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere transformar tu mente. Dios quiere darte propósito. Dios quiere darte futuro. Y yo quiero hablarles esta noche de una revolución espiritual personal. Digan conmigo, personal. En términos espirituales, una revolución implica pasar de la oscuridad a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo conocí a Jesús, salí de la oscuridad a la luz. Lo mismo pasó con vos. Una revolución implica pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de Cristo. Es decir, que ya no somos esclavos del pecado. Una revolución espiritual implica pasar de una vida sin propósito a una vida llena de dirección divina. Pasar de una religión vacía a una relación íntima con Dios. ¿Saben qué? Jesús no vino a hacer reformas. Él vino a cambiarlo todo. Él vino a traer una revolución espiritual. Jesús no vino a mejorar un sistema viejo, sino a establecer un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Y quiero que me acompañen a leer 2 Corintios 5:17. Y dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué quiere decir? Lo viejo pasó, llegó lo nuevo. Jesús vino a traerte una revolución personal. ¿Y cuándo? Hoy comienza. Hoy comienza esa revolución personal, espiritual en tu vida.
Hace unos días hablábamos, les contábamos con el pastor sobre la mujer samaritana. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Amén. La mujer samaritana era una mujer marginada. La Biblia dice que había tenido 5 maridos. Imagínense lo que era para esa época, cómo ella vivía, lo que significaba. La Biblia nos cuenta que ella se sentía sucia, despojada, maltratada por todo lo que había vivido. Tal es así que ella evitaba el contacto con las otras personas. Pero ¿saben qué? Esa tarde, cuando fue al pozo, todo cambió. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, todo cambia. Y vamos a leer Juan 4:39 y dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando la samaritana se encontró con Jesús, ahí empezó una revolución espiritual en su vida. Imagínense que pasó de ser una mujer rechazada, juzgada, mal mirada, a una mujer evangelista. Miren si su vida no cambió. Porque fíjense lo que acabamos de leer. Dice que muchos de los que vivían en ese pueblo creyeron por lo que ella les contaba. O sea que de una samaritana sucia, mujer de la vida, maltratada, mal mirada, pasó a ser evangelista. ¿Cuándo? Cuando se encontró con Jesús. Cuando empezó la revolución espiritual en su vida. Allí su vida fue transformada por completo. ¿Saben qué? Una revolución altera las rutinas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darte otros ejemplos de personas que tuvieron una revolución personal. Uno de ellos es Pablo, el apóstol. Antes de encontrarse con Jesús, era Saulo. ¿Y quién era Saulo? Era el perseguidor de los cristianos, por no decir el asesino de los cristianos. ¿Sí? Fanático religioso, violento, seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y ahí su vida comenzó a ser revolucionada. Pasó de ser enemigo, perseguidor del Evangelio, yo les podría decir, al más apasionado por él. Y por eso nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Fue transformado de perseguidor, de asesino, a apóstol. Mire si no hubo una revolución personal. ¿Y cuándo empezó? Cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. ¿Cuántos dicen amén? También quiero hablarles de Pedro. Y pueden encontrar esta historia en Lucas 1 al 11. ¿Cuántos conocen a Pedro? Pedro era un pescador común, un hombre común. Jesús lo llamó y con una sola palabra, ¿qué le dijo? A ver si me ayudan por este lado. ¿Qué le dijo? Seguime. Jesús le dijo, seguime. Con esa palabra cambió el rumbo de su vida. Pedro dice la Biblia que dejó las redes, la barca y siguió a Cristo. Pedro pasó de ser un trabajador común, como cualquiera de nosotros, carpintero, panadero, ama de casa, arrendero, comerciante, maquilladora,
como vos y yo. Pasó de ser un hombre, una mujer común, al líder de la iglesia primitiva. Mire si Dios no hizo una revolución en esa vida. Y estos ejemplos nos muestran que cuando Jesús entra, nada queda igual. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a interiorizarnos más en el tema. ¿Cómo comienza una revolución espiritual? Número 1, con un encuentro genuino con Dios. ¿Saben qué, iglesia? No hay revolución espiritual sin la presencia de Dios. No hay revolución espiritual sin presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de emociones. No se trata de hoy siento ir a la iglesia, mañana no tengo ganas y no voy. No se trata de hoy voy a orar y los cielos se van a abrir y esta noche estoy totalmente cansado y no pienso orar. No se trata de emociones ni de motivaciones momentáneas o de fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Esto no es hoy quiero, mañana no quiero. Esto no depende de mis emociones ni de tus emociones. No depende de eso, no se trata de eso. Se trata de entregarle por completo nuestra vida a Jesús. ¿Y saben qué? La revolución comienza cuando nos rendimos. Cuando nos rendimos a Él y le abrimos la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida. ¿Para qué? Para darle el control a Él. Miren lo que dice Apocalipsis 3:20. Mirá que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Yo quiero decirte que esta noche Jesús está a la puerta y está esperando que abras. Y esta semana, en una de las charlas que tenía, le decía a una persona, es tu decisión. No lo puedo hacer por vos. A muchos nos encantaría tomar la decisión por otras personas de acercarse al Señor. Pero la decisión es personal. La decisión es personal. Y con esto me voy al punto número 2. ¿Cómo comienza una revolución espiritual? Con una decisión radical. ¿Saben por qué? Porque Dios no impone su voluntad, pero la propone con poder. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión es tuya. Vos tenés que decidir seguir a Jesús. Cada uno de nosotros puede elegir hacer de su vida lo que quiera. Cada uno de nosotros podemos vivir la vida como la queremos vivir. O abrirle la puerta a Jesús y entregar nuestra vida por completo. Y acá no nos sirven las medias. No sirve la media. Para que haya una revolución espiritual tenemos que entregarnos por completo a Dios. Muchas personas piensan que por ir a la iglesia los miércoles y los domingos ya está. Muchos papás piensan que por traer los hijos a la iglesia, a la escuela bíblica, al grupo, ya está. ¿Y saben qué? No es así. Eso solamente es una parte. Porque la decisión de abrir la puerta, de darle el control a Dios es personal. Y cada uno de nosotros tenemos que tomarla. La decisión de acercar el corazón de nuestros hijos a Dios es de papá y mamá. Y tenemos que tomarla. La decisión de orar
de leer la palabra, de tener una relación con Dios es personal. La decisión de decirle al Espíritu Santo, háblame. Quiero escuchar tu voz. Es personal. Es personal. ¿Y saben qué? La palabra dice que a la verdad está dispuesto. El Señor está dispuesto. Está esperando que vos abras esa puerta. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Wow. ¿Qué quiere decir este versículo? Que sigue siendo la decisión personal. Y tenemos que tomar una decisión radical. ¿Y qué nos va a costar esa decisión? Negarnos a nosotros mismos. Muchas veces negarte a lo que soñás. Muchas veces negarte a la carne, al pecado. Tomá esa cruz con todo lo que sos, con todo lo que te pasa, con todo lo que viviste, con todo lo que vivís. Tomá esa decisión y seguí a Jesús. Seguí a Jesús. Tiene que haber una decisión radical en nuestras vidas. Y esa decisión no puede cambiar con los días de la semana. Tiene que ser una decisión permanente. Me recuerdo la adoración, he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hoy voy a tomar esa decisión radical? Y no importa lo que pase, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguir a Cristo. Iglesia, este es el tiempo. Este es el tiempo. Para que comience una revolución personal, espiritual. Tenemos que tener una obediencia constante. ¿Por qué? Porque la revolución no es un momento de emoción. Imagínense ustedes si allá por 1810, como les contaba en la introducción, esas personas hubieran dicho, bueno, hoy sí, hacemos el gobierno, arrancamos, qué sé yo, y el lunes no iba nadie a la casa de gobierno. Imagínense. O sea, todo lo que habían logrado no serviría de nada. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra decisión no puede alterarse porque sea lunes, martes, viernes o sábado. Nuestra obediencia no puede alterarse. Ay, porque el fin de semana quiero gozar. No, no, no. La revolución no es emoción, es un proceso diario de transformación. ¿Y sabes qué? Requiere rendirle tus pensamientos al Señor. Requiere rendirle tus emociones al Señor. ¿Cuántos han estado luchando esta semana con sus emociones? Muchos. ¿Cuántos han estado luchando esta semana con malos pensamientos? Muchos. La revolución no es un momento de emoción. La revolución requiere que tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo. Sean guiadas por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Es más que simplemente seguir reglas. ¿Vieron que venimos como chipeados? Lo que nos dicen que tenemos que hacer, muchas veces, paréntesis, hacemos. Pero ¿sabes qué? La revolución, la obediencia constante implica confiar en la dirección de Dios y entregarte a su voluntad, a lo que Él quiere, a lo que Él quiere. Miren lo que dice Deuteronomio 28:2.
si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Wow. Y esa es una frase que yo le digo a mis hijos. La obediencia trae bendición. Se las dejo para el estado de WhatsApp y para los hijos. Saben que muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren abandonar el pecado. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no quieren dejar de lado su voluntad. Quieren hacer lo que a ellos les parece. ¿Y qué dice este versículo? Si obedeces al Señor tu Dios, todas las bendiciones van a venir. Y miren que es como que nos da un premio, un duplicado. Todas las bendiciones vendrán y te acompañarán siempre. Muchos andan corriendo atrás de las bendiciones, pero este versículo dice que si obedecemos las bendiciones, nos van a seguir, nos van a acompañar. Wow. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos van a ser obedientes? Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Obediencia es abandonar el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de practicar el pecado y hacer la voluntad de Dios. Dejar de practicar el pecado y hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dejar de practicar el pecado. Tenemos que ser obedientes para recibir las bendiciones de Dios. ¿Saben qué? Hay cosas que impiden una revolución espiritual. Por ejemplo, el conformismo. ¿Conocen personas conformistas? Todos conocemos a alguien. Nos acostumbramos a vivir con poco espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una revolución espiritual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Oramos poco. ¿Asistimos a la iglesia? Cuando podemos. Y si venimos, no nos involucramos. Leemos la Biblia en casa, pero no dejamos que la palabra de Dios nos transforme. Es decir, que la leemos como leemos el diario, un libro, las noticias. Servimos, quizás servimos, pero estamos re cómodos donde estamos, ¿eh? Iglesia, no dar la milla extra, no poner un poquito más de vos. ¿Sabes qué? Es conformismo. El conformismo es, yo estoy bien así. Me ponen en la puerta y estoy perfecto. Me ponen a cantar y estoy perfecta. Me ponen a predicar y estoy perfecto. Conformismo. Conformismo. No podemos permitirnos estar conformes en donde estamos. Y escuchen esto, atentos. No quiere decir que estoy desagradecido. No. Estoy muy agradecido del lugar que tengo para servir, pero no me puedo conformar. No me puedo conformar. Agradecido sí, siempre, pero no conforme. ¿Por qué? Porque quiero avanzar, porque tengo que crecer, porque tengo que madurar, porque tengo que dar frutos, porque tengo que discipular a alguien. No puedo venir todos los domingos a calentar la silla. No, ese no es el plan de Dios. Iglesia, despertate. Decirle al que está a tu lado, despertate. Tenemos que sacar fuera el conformismo. Otra cosa que nos impide una revolución espiritual es el miedo al cambio. El miedo al cambio.
Y ahí el Espíritu Santo me tocó, pero profundo. ¿Por qué? Porque una revolución incomoda te va a sacar del lugar cómodo, te va a pinchar, te va a movilizar. Una revolución implica dejar lo viejo, lo que ya conoces. Es decir, que tenés que soltar el pasado, tenés que soltar el presente y el futuro. Tenés que darle el control a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no estás dispuesto a soltar el pasado, nunca vas a poder abrazar el futuro que Dios tiene para vos. Las personas que no sueltan el pasado no avanzan. Están en un presente, pero viven en el pasado contigo. No avanzan. Están estancados. Siempre con la misma cantaleta, dice una canción. Si estás siempre con la misma cantaleta, este es tiempo de que sueltes el pasado y que empieces a avanzar. Mira lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. ¿Cuántos toman esta palabra? Amén. ¿Saben qué? Muchas veces enfrenté el miedo al cambio. Por eso les decía que este punto, este ítem fue el que más me movilizó. Por ejemplo, cuando Dios nos habló de empezar a hacer iglesia. Y yo venía de iglesia desde muy chica. Entonces conocía una forma de hacer iglesia. Pero cuando Dios nos habló y nos dijo, van a tener una iglesia de jean y zapatilla, yo dije, ay no, Señor. Yo a pasar vergüenza, no. ¿Por qué? Porque a la iglesia que yo asistía, en la iglesia que yo crecí, teníamos que estar de pollera y zapato. El hombre de camisa y corbata. Entonces dije, Señor, pero sí. Terror al cambio. No miedo, terror al cambio. ¿Y saben qué? Tuve que entregar, tuve que soltar y darle a Dios el control. Y darle a Dios el control de todo. Y miren, acá estamos. En una iglesia de jean y zapatillas, viviendo el sueño de Dios. Viviendo el sueño de Dios. Así que yo los desafío a que suelten el miedo, a que suelten el terror y que se animen. También lo que impide una revolución espiritual es la falta de fe. La fe es el combustible de la revolución. ¿Cómo está tu fe? Marcos 9:23 dice, Jesús dijo, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. ¡Wow! ¿Cómo está tu fe? Para el que cree, todo es posible. Fíjense que Jesús no se limita a decir que la fe es importante. No, Él afirma que para el que cree, todo es posible. Y la fe no es solo un acto de pensamientos. Ay, yo tengo fe. No, es una actitud de corazón. Es creer. Es confiar plenamente en la capacidad de Dios y el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Yo sé que muchos de ustedes han atravesado situaciones imposibles, circunstancias complicadas, pero la fe te sostiene. Pero la fe te hace mirar por sobre las situaciones. La fe nos hace ver más allá, más allá.
Iglesia, esta es la noche para dejar de lado el conformismo. Esta es la noche para dejar de lado el miedo al cambio, el terror a lo que va a pasar. Esta es la noche para que si hay falta de fe en tu corazón, vos puedas decir: Señor, yo te creo. Yo te creo. No importa lo que está pasando, no importa cuán imposible sea lo que estás viviendo, el milagro que estás esperando, pero tenés que creer. Tenés que creer. No importa que tu vida sea un desastre, empezá a creer. Empezá a creer. Empezá a creer. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Necesitamos que esa revolución espiritual empiece. Necesitamos tomar una decisión radical. No podemos ser tibios. No podemos conformarnos. No podemos decir sí, hoy sí, mañana no. No. Necesitamos tener una obediencia constante. Constante. Apartarnos del pecado y elegir darle el control a Dios. Justo ahí, cuando nosotros demos esos pasos, ahí comienza la revolución espiritual en tu vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?